Buenas tardes a todos. Estoy infinitamente agradecida y honrada de estar aquí presentando esta Cátedra Internacional de Arte número 21. Es la 21ª que se hace, pero lo especial es que es la primera después de la pandemia. La cátedra está organizada por Acoarte, la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte del Banco de la República y la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Entonces, pues nada, quiero saludar a los miembros de la Junta Directiva, a las personas que nos han ayudado, a Ángela Pérez en la Subgerencia Cultural, en la unidad de arte, la unidad administrativa y todos los que tuvieron que ver con esta presentación, que solo Ticio sabe lo demorada que ha sido, que la hemos tratado de hacer desde antes de la pandemia. Entonces, una maravilla que ya estemos aquí. Entonces, los dejo con Ticio Escobar y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Quiero agradecer muy especialmente a la Cátedra del Banco de la República, a la Junta Directiva, a Acoarte, que hicieron posible mi venida, mi presencia acá en Bogotá, ciudad que me es especialmente grata y querida. Y saludar de manera particular a quienes estuvieron tan cerca desde el comienzo y en primera línea, a toda la Junta, a todo el equipo, por supuesto, pero sobre todo en las personas de Fernanda Pombo y Mari Wills, que en su momento fue la que también inició y promovió esto. Señalar la presencia de la embajadora de Paraguay acá en esta sala. Y bueno, agradecerles a todos los presentes. Básicamente, me gustaría partir de el trabajo y las tesis y los argumentos fundamentales de este libro que da nombre a la cátedra, que es El mito del arte y el mito del pueblo. Y como se darán cuenta de entrada, no se trata de negar ni el concepto de arte ni el concepto de pueblo, sino hoy diríamos decodificarlos, ponerlos en cuestión, ponerlos en sospecha, no como dos sustancias ya construidas y terminadas, sino como puntos de partida o como zonas, regiones indecisas donde se cruzan muchas cuestiones, algunas de las cuales serán tratadas en el encuentro de mañana. Entonces, me gustaría partir de esas cuestiones que se plantean en este libro para lanzar a otra. Ese libro se escribió en 1984, se publicó en el 86, 86, 87, o sea, pasó mucho tiempo. Y en un momento en el cual muchos conceptos aún se estaban forjando en América Latina y no teníamos mucha conciencia de cuáles eran sus alcances y cuáles, o si los teníamos, no estaban suficientemente definidos. O sea, cada pensamiento era un poco un pensamiento embrionario, pero quizá por eso tenía la fuerza de los embriones, de dar potencia a lo que habría de venir. Entonces, me gustaría señalar algunas cuestiones, algunas líneas que salen de ese ámbito de pensamiento, ¿verdad? Y de escritura, de la cual da el nombre a esta cátedra, lo cual me honra muy especialmente. Entonces, partir quizá del concepto de arte en general, ¿por qué? Porque por un doble motivo. En primer lugar, hace unos años, tratar de hablar o definir lo que es el arte hubiera parecido extemporáneo. No tiene mucho sentido partir de una definición o de por lo menos un contorneo del concepto de arte. Pero hoy se vuelve importante porque ese concepto se ha vuelto tan lábil, tan expandido, tan abierto a una serie de cruces y configuraciones nuevas, que más vale en un momento determinado volver a definirlo. Definirlo no una definición que atrape
el concepto, sino que se refiere a sus notas principales y siempre en contingencia, siempre en situación. Por una parte. Por la otra, la dirección decolonial que tiene esta obra, el mito del arte y el mito del pueblo. Hoy lo digo, en ese momento no lo decía porque no estaba consciente, con toda sinceridad, decolonial en un sentido no de echar por la borda, ni mucho menos el pensamiento occidental, sino de afirmar un lugar propio de enunciación que sale al encuentro en su doble sentido que tiene en español la palabra encuentro, ¿no? Como coincidencia, pero también como choque, como colisión, ¿verdad? Que hace referencia a cuáles son las notas propias, a cuáles son las realidades propias o las situaciones propias que no son alcanzadas suficientemente por ese concepto. Extrañamente, si nosotros vamos a partir primero de un concepto de arte occidental, con algunas imágenes incluso que tienen que ver con esa situación. Extrañamente, la única definición así tajante y con pretensión así de ser conclusiva del término arte es la que dio Hegel, que dice que es la manifestación sensible de la idea o del concepto, del Begriff, dice él, o del espíritu o de la verdad, pero es la manifestación sensible, como aparece ante la sensibilidad, ante la percepción, ¿verdad? Ante la intuición, incluso ante las imágenes, cómo se manifiesta esa manifestación sensible de una idea de algo trascendente, de una verdad, que para él era una verdad inmensa, que era la verdad del espíritu, nada menos, ¿verdad? Y entonces ahí como se marcan cuáles son los lugares o los componentes fundamentales del arte occidental, que son, por una parte, lo sensible, que sería la forma, digamos así, o cómo se manifiesta ante los sentidos, ante la sensibilidad, cómo aparece algo, que sería, reitero, la parte de forma, y lo otro, ¿qué es lo que se manifiesta? Porque el puro juego de los sentidos podrá ser incluso estético, podrá ser agradable, pero no dice nada todavía. ¿Qué se dice con eso? Con eso se dice nada más que la verdad, o sea, el ser. Él llama al concepto, la idea, tengamos cualquiera de esas palabras que son siempre palabras muy grandes. ¿Qué ocurre? Que con eso lo que se está haciendo o llevando, yo diría casi a la cúspide del pensamiento, es un pensamiento sobre el arte que aparece ya marcado con Platón y que cruza todo el pensamiento occidental, que es tratar la diferencia entre materia y espíritu, entre cuerpo y alma, entre materia y forma, o entre forma y contenido, como en este caso. Entonces hay, por una parte, una dimensión de sensibilidad que es siempre engañosa, que tiene que ver con los sentidos son siempre tramposos, ¿verdad? Y por otra parte con una verdad que empuja a ser dicha a través de esa trama de sensibilidades. ¿Qué ocurre? Que no es que no haya diferencia o que se discuta la diferencia entre lo material y lo espiritual, entre lo corporal y lo objetivo y lo subjetivo, las muchas dicotomías. El tema es que en Platón, que tampoco surge solo con él, obviamente es también el resultado de un proceso, en Platón se forja esa dicotomía en clave metafísica. O sea, ambas son sustancias terminadas, completas, que entran en contradicción lógica entre sí, o sea, en binariamente dicotómica, o sea, es una cosa, es otra, y esa escisión entre cuerpo y espíritu, que marca todo materia, forma, sujeto, objeto, forma, contenido, todos los pares de oposiciones que conflictúan, pero también enriquecen
el curso del pensamiento de Occidente, hacen que el pensamiento de Occidente, y específicamente el del arte, crezca sobre una plataforma escindida. Entre el lenguaje y el mundo hay una separación dolorosa, también incitante, pero que está continuamente, el concepto occidental de representación es una mirada desde un sujeto casi atrapado en su subjetividad y en su mirada, y en un mundo que siempre está del otro lado, en algún sentido. ¿Qué ocurre? Que cuando, sobre todo a partir de Kant, quizá antes, Baumgarten, ustedes saben, se hace de la estética el pensamiento oficial sobre el arte, entonces el arte se comienza a pensar desde la filosofía. La estética es una parte de la filosofía. Es un pariente pobre de la filosofía porque esa dicotomía en el caso del arte se vuelve casi violenta, diría yo. La parte sensible, la sensibilidad por una parte, y la parte lógica de pensamiento, de claridad de los conceptos por otro. Y nosotros sabemos que siempre el arte está así tironeado entre, por una parte, su mundo de sensibilidades, de intuiciones, de percepciones, de afectos, ¿verdad? Una parte sería más ligada, si se quiere, a una subjetividad, y por otra parte, el elemento racional reflexivo, que es en último tiempo el que rige el pensamiento filosófico. Entonces, esa contradicción pretendió ser siempre superada por todo. Kant apenas enunció, apenas hizo entrar a la estética, al reino del arte, estoy simplificando por la cosa, al reino de la filosofía, perdón, quiero decir, ya se vio, digo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo resuelvo? Y intentó de varias maneras que sería interesante discutir, pero no es nuestro tema en esta ocasión. Pero siempre se vio acompañada por esa dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto hay un pensamiento que comienza a forjarse en América Latina, pero también en grandes pensadores africanos, orientales, pero muy especialmente y también en el pensamiento filosófico de Occidente. Yo diría fundamentalmente Spinoza, Nietzsche, toda una generación, Freud, toda la generación que sigue posteriormente, llega hasta nuestros días, si se quiere, con Derrida, con Lacan, que va creciendo con una serie de pensadores que dicen, bueno, ¿cómo logramos nosotros sortear esa dicotomía binaria tan potente? Y ocurre que, de hecho, también el arte va escapando a esas categorías en el propio, no solamente en el pensamiento, sino en la producción de obra misma, ¿no? Y también acá entra el arte diferente, de culturas distintas, que han crecido al margen de esa decisión. A mí, hay muchísimas culturas que plantean de esa manera, culturas africanas, culturas orientales, pero yo me ciño por algo que conozco, que es las culturas indígenas. Y las culturas indígenas justamente recusan un pensamiento binarista puro, un pensamiento dicotómico. Entonces abren terceros lugares, abren devenires, fluctuaciones, transformaciones, y no hay ese to be or not to be, así que resuena y atormenta en todo el teatro. Y cuando hablo de teatro hablo de escena, de la cultura occidental, sino que hay una serie de momentos que no se plantean de esa manera. Entonces, el arte indígena también de pronto comienza, arte indígena, arte popular en general, artes diferentes. También me gustaría mañana el tema de tratar por qué se llama arte a esas manifestaciones, cuando que nacen un poco con otro sentido del sentido marcado por Occidente. Pero sería otro tema. Entonces, hay una inadecuación permanente en el seno mismo del arte occidental, en todo arte,
que es trabajado muchas veces por el pensamiento contemporáneo, dentro del cual ubico yo a las culturas alternativas populares indígenas, también perfectamente en esa posición. Bueno, vamos a pensar a ver, por favor, Osvaldo, agradezco a él que me ayude. El paradigma del arte ha sido considerado el arte griego, sobre todo el arte clásico griego, en el cual hay una conjugación perfecta entre materia y forma, hay una síntesis. Cuando Hegel habla de cuáles son las características de la belleza, está hablando de esto, está hablando de armonía, de proporción, de síntesis, fundamentalmente, de conjugación entre los distintos elementos, como para que en cuanto forma que tiene esos elementos de síntesis, de proporción, de armonía, de estabilidad, etcétera, producen un brillo determinado que es lo que nosotros llamamos y conocemos como belleza. Y queda un poco, ese queda el modelo. Es notable porque Hegel inaugura el pensamiento moderno, pero lo está pensando en esto, ¿verdad? Kant también, cuando habla de arte, están iniciando la modernidad en el arte, pero están fijándose en esto. Tanto que en un momento el propio Hegel dice, bueno, el arte ya ha sido. Cuando ve que el arte de su tiempo no se adecua ya a estas armonías, proporciones, etcétera, dice, bueno, el arte ya fue. Esto que tenemos nosotros es la famosa muerte del arte, etcétera. La próxima, por favor. De pronto, el propio arte comienza una tarea de desestabilización interna, porque precisamente el arte lo que hace es incubar una disidencia consigo mismo que permite que esas formas y contenidos no queden autoencastrados y hagan un lugar para lo otro, la diferencia, que es lo que turba, es lo que inquieta y es el elemento, podríamos decir casi en sentido literal, poético del arte. Cuando algo no está en su lugar, cuando algo no está suficientemente encajado en sí. Y el propio arte clásico, bueno, ustedes saben, enseguida el arte clásico griego llega a un punto de desarrollo que enseguida ya es el arte alejandrino o helenístico, que ya pierde la armonía, la perfección clásica, se vuelve más realista, se vuelve diferente, ya no tiene ese mundo de Praxíteles, etcétera. Es difícil determinar en qué momento, pero posiblemente el año 300 para adelante, con la caída de Alejandro Magno, por eso se llama alejandrino precisamente ese arte, comienza una confluencia de culturas, entra la diferencia y ese arte que vivía en una cápsula de pronto se abre a todas otras culturas y ya pierde estabilidad, pero se enriquece enormemente. Cuando en el Renacimiento, acá tenemos una obra, El esclavo moribundo, de Miguel Ángel, que el Renacimiento pretende retomar esa armonía original y de pronto el punto más alto del Renacimiento ya barroco, se rompe la ola, como dice Arnold Hauser, no hay un punto que pueda mantenerse muy estable. Y la otra obra, el detalle del juicio final de Miguel Ángel, que se supone que es la cumbre del Renacimiento, ya no es renacentista, es ya barroca, ya se pierde esa también enseguida. Hay una vocación de inadecuación consigo mismo que tiene el arte que le va forzando a romper ese momento total de equilibrio y de plenitud. La próxima, por favor. Aunque a usted le cuesta creer, esta obra es de Miguel Ángel, ¿verdad? Y digamos, el Bosco parece surrealista, parece un mundo lo más alejado posible de que lo que sería el ideal clásico de una armonía entre el sentimiento y la razón, ¿verdad? Acá está lleno de fuerzas oscuras, de amenazas, de desproporciones y desequilibrios, etc. La próxima. Con los embajadores de Holbein se comienza a admitir, ¿por qué vemos hoy con tanto interés esta obra? Más allá de los valores propios
que tiene la obra como gran pintura, sino por el hecho de que esta obra está escamoteando un mensaje central. Ustedes saben que esta obra tiene que ser mirada como al sesgo, tiene que ser mirada de una manera, supone una manera que la anamorfosis, que esa figura que aparece al pie de los embajadores es cuando se puede ver desde cierto ángulo y desde cierto lugar, podés poner por la próxima, es una calavera, ¿no? Entonces, un poco el arte, como dice perfectamente, no sale el nombre ahora, tiene que ser mirado siempre al sesgo, tiene que ser Zizek, tiene que ser mirado de costado, porque mirado frontalmente nunca dice todo, siempre tiene una carta escondida que va más allá de su pretensión de transparencia, aún dentro del curso del arte occidental. La siguiente, por favor. Bueno, en Goya sabemos, Goya como ubicado estoy haciendo un repaso del arte occidental, así como punteando algunas cuestiones que escapan totalmente de la posibilidad de ser ordenadas de una manera adecuada a la propia lógica del arte, que siempre se escapa. Esto es, puede ser surrealista, puede ser, en Goya anidan los cuatro vientos del paso del siglo XVIII al XIX, y ahí podemos entender el expresionismo, el impresionismo, el clásico, todo arranca de uno de esos puntos que descomponen. Shakespeare define un poco esa maldición o ese don que tiene el arte cuando dice time is out of joint. El arte, el tiempo está dislocado, y lo que hace el arte es producir esa anacronía, esa pérdida de ritmo consigo mismo, que vuelve tan difícil seguir una cierta racionalidad en su lectura. Pasemos, por favor. Bueno, a esta obra de Goya, la siguiente, vamos a ir pasando, porque cuando el impresionismo, en cierto sentido, lo que hace es inaugurar la modernidad en el arte. Bueno, la modernidad histórica sabemos que había comenzado con el Renacimiento, pero en el arte lo que hace es inaugurar la autonomía de la forma. En esa oposición forma-contenido, lo que importa en este caso es la forma, no tanto el paisaje, no tanto lo que se muestra, sino una estructura de la mirada que logra filtrar la realidad a través de la percepción, a través del ordenamiento interno de los colores, de modo que como se mira algo, tiene que ver mucho con lo que dice lo que se está mirando, y que en un momento casi vacío, porque es un atardecer que en sí no cuenta otra cosa que una simple puesta de sol sobre el agua y los botes, etc. No hay una narrativa potente como era la narrativa histórica o mitológica o del Renacimiento o del tiempo anterior propiamente, sino que la forma recae sobre sí mismo. La próxima, por favor. Extrañamente, cuando el arte comienza a arrancar en su autonomía, eso que hace el impresionismo es la autonomía de la forma. No interesa tanto lo que se dice, sino cómo se dice, cuál es el elemento formal a partir del cual se estructura una obra. Y en ese mismo momento en que el arte logra como fundar una autonomía propia con la modernidad, que fue una conquista enorme también, pudo, así como nos dejó tantos estorbos, también nos llenó de posibilidades de conquista, toda la conquista de su autonomía en relación a la religión, a la política, la economía no sé si tanto, pero hubo como una esfera, el sueño del arte de constituir una esfera autónoma comienza en ese momento. Y paralelamente ahí mismo surge la fotografía, que al mismo momento que el impresionismo, la primera exposición impresionista se hace en el estudio de Nadar, que fue el gran fotógrafo, el que comenzó la fotografía, estoy simplificando la cuestión, pero comienzan juntos, nacen al mismo tiempo, y es un estorbo, porque querer formar
la autonomía de la forma, más allá de una representación realista, aparece el sumum del realismo representativo posible. Después se vio que no era tan así, que era nada menos que la fotografía. Pero estoy hablando un poco, quiero señalar con esto, las contradicciones de una marcha que no es precisamente regida solamente por una lógica estética. La siguiente. Con la señorita d'Avignon de Picasso, la cristalización de la forma lleva a una autonomía tal que lo que interesa es cómo se rompe el espacio, cómo se maneja el espacio. Entonces hay una serie de, las vanguardias van a ser como una serie de momentos que van tratando de afirmar la autonomía de la forma tiene su propio reino independientemente del contenido, ya afirmando los cubistas, los impresionistas en la impresión o en la mirada, ¿verdad? Que es subjetiva siempre, en cómo se ven o se miran las cosas, los cubistas en el espacio, los expresionistas en la expresión, los matéricos en la pulposidad misma de la materia o el gestualismo posterior hasta llegar al arte conceptual, que en el concepto mismo, está en el conceptual moderno, estoy diciendo. En el concepto mismo radica la autonomía de la forma en relación al mundo. Pero la modernidad tan discutida, y acá entra un punto, como todo el pensamiento contemporáneo casi es un pensamiento que, sobre todo en un momento, se vuelve contra el pensamiento moderno, con mucha radicalidad. ¿Y qué es lo que se critica al pensamiento moderno? Primero, su concepción lineal y evolutiva del tiempo, fundada sobre el modelo del progreso capitalista. Básicamente, cómo se da ese progreso, así se ha dado el tiempo, una linealidad que niega ese desquicio del tiempo que hablaba Shakespeare, y el tiempo se desliza hacia un futuro que será siempre mejor. Las grandes el pensamiento de ese momento, tanto el liberalismo como el marxismo, como el cristianismo, consideran un tiempo que avanza hacia una realización posterior, evolutiva, etápica, etc. ¿no? Y las vanguardias cumplen un poco, cada uno va cumpliendo eso. En segundo lugar, hay una concepción de autonomía de la forma el arte está pertrechado en la circularidad de la representación de la forma y el contenido está mirándose del otro lado. Lo que importa es cómo se articula el lenguaje, cómo se articula la forma. Después hay una cuestión que es bastante problemática, que el arte moderno es colonialista, porque el modelo es europeo. Las otras formas son formas secundarias, formas derivadas, que aspiran a ese modelo y son mejores o peores en cuanto se acerquen al paradigma de lo que es el arte, que es siempre un arte europeo. Entonces, esos son los momentos que fundamentalmente comienzan a cuestionarse, tanto a partir del discurso como a partir de la obra misma, que comienza a desobedecer ese postulado, comienza a reivindicar la anacronía, la ruptura del tiempo, la mirada hacia atrás, la posibilidad de hablar de tiempos paralelos, de tiempos distantes, de tiempos detenidos incluso, ¿verdad? Como una forma de un pensamiento contemporáneo, y acá obviamente entra a ser muy nutrido por formas alternativas de tiempo. La crítica al colonialismo, que desconoce otras formas de pensamiento. Para Hegel, América Latina era un baldío sin historia, el espíritu no había pasado por ahí. Kant hablaba de las formas no occidentales como todas son formas bárbaras, primitivas, incapaces de ningún tipo de acercarse a la belleza formal europea, cuando ahí estaba precisamente su potencial, que ya conocemos, etc. Entonces, todo el pensamiento que en un momento determinado se llamó posmoderno, acusando fundamentalmente la cultura, reivindicando el pastiche y reivindicando la anacronía, etc., a un pensamiento contemporáneo que ya al no estar como concebido en términos del desarrollo
histórico de una idea que va alcanzando su verdad, ¿verdad? Sino que con una serie de corrientes paralelas, cruzadas, reticuladas. Por eso el rizoma de Deleuze es tan interesante, porque considera como que avanza así rizomáticamente el tiempo, no tanto, no solamente el tiempo, las manifestaciones, las historias, las vidas, comienzan a aparecer simultáneamente y abriéndose de muchas maneras, no corriendo en un terreno recto, ¿verdad? Entonces comienzan a ingresar esas otras formas y enriquecen enormemente lo que nosotros consideramos, lo que llamamos arte contemporáneo. ¿Y qué pasa si en términos modernos no se podía hablar de un arte popular o indígena? Hablar de un arte indígena en términos modernos sería casi un oxímoron, una contradicción entre términos, ¿no? Porque o era arte o era indígena, porque precisamente sus propias características la llevaban a una coincidencia con la centralidad, para hacerla corta, más allá de otra serie de cuestiones. Entonces, el arte contemporáneo, concebido como la creación que mira un presente, una actualidad nutrida de pasado y cargada de posibilidades de mirar futuro también. El arte auténtico tiembla de reflejos de futuro, dice muy poéticamente Walter Benjamin, ¿verdad? Hablando también como esa posibilidad germinal de un arte que mira al futuro de otra manera, no como un futuro trazado, conocido ya, sino inventado. La posibilidad de imaginar otros futuros que están embrionariamente en ese arte. Todas esas posibilidades de arte contemporáneo, de un arte, lo que hace hoy y tiene vigencia hoy, obviamente rige también para las formas indígenas o las formas populares, que están hechas hoy y tienen sentido y tienen como vigencia esas formas mismas. Bueno, el arte, yo quiero tomar fundamentalmente lo que conozco yo de arte, que es más bien arte sudamericano, ¿verdad? Que es culturas indígenas de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Chile. Hoy, al ver la magnífica exposición a la cual me llevó María Wills, ¿verdad? Que me pareció magnífica, me dio también la seguridad de que mucho de lo que yo diga acá se aplica perfectamente también a la realidad que se vive acá en Colombia y en otros países latinoamericanos. Hay una serie de cruces fundamentales entre mundos paralelos y mundos coincidentes que terminan precisamente en esa posibilidad. Esto en guaraní se llama apacá. Apacá es un banco ceremonial chamánico, que yo lo pongo acá para mostrar cuál es, en este caso, el ideal de belleza de los guaraníes. En Paraguay hay 17 grupos indígenas, yo me refiero en este caso solo a uno. Los guaraníes no solamente viven en Paraguay, sino en Brasil, Argentina, Bolivia también, y con mucha fuerza. Este banco es así como, para mí, como un paradigma de la estética, una estética absolutamente despojada, una estética lacónica, casi minimal en sus soluciones formales, que casi sería demasiado simple si no tuviera una suave curvatura a la izquierda y una desproporción interna entre las patas y un trabajo de la visual de la madera que da como una corriente interna a la obra y la conecta mucho con su mundo afuera. Si pasamos la siguiente, por favor. Acá, son las grandes Oaguazú, las casas de los Paintahuiterá, que son guaraníes, y tienen la misma forma casi de los bancos ceremoniales de los apacá, y los cerros que circundan son como mesetas que también tienen un poco esa forma. O sea, hay una serie de vinculaciones y conexiones que hacen que también una sensibilidad muy depurada se agarre de eso, ¿no? La siguiente. Ese mundo lineal, depurado, sintético, de pronto que está más cerca al concepto clásico de belleza que al concepto barroco, que es lo que llega acá, lo que llega a Paraguay y lo que llega a Sudamérica y en general, y posiblemente también
a Colombia o a otros países. Tomo el barroco como el caso más fuerte, pero lleva una serie de otras formas renacentistas, rococó, visigóticas, etcétera, ¿no? Pero que suponen otro concepto del movimiento. Si el concepto de representación era lineal, formal, etcétera, este es un concepto apasionado, vehemente, expresionista, romántico, diría yo, en su sentido más amplio, descentrado, que están las antípodas de lo que es la sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo menos en el Río de la Plata se dio una diferencia. Los indígenas fueron obligados a copiar las imágenes barrocas, completamente opuestas a su sensibilidad. Y hay un movimiento de respuesta. Por una parte, o tomaban el elemento, la salida jesuítica, de las reducciones jesuíticas, que lo que hacían es aplacar, congelar el movimiento, que les parecía un mal gusto horrible a ellos representar el movimiento. Y en segundo lugar, las piezas franciscanas, la siguiente por favor, que es suprimir el movimiento. Y a partir de esa supresión del movimiento, no solamente barroco, el movimiento naturalista, el movimiento realista, el movimiento occidental, vamos a decir así, el concepto occidental de representación que está basado en gran parte en el movimiento, existe otra mirada, la siguiente por favor, por la cual esta pieza fue encargada a unos indígenas guaraníes los últimos días, vamos a decir, del siglo XX, o sea, es muy reciente. Y ellos repitieron, decir, bueno, así como para las misiones jesuíticas se pedía, o las misiones religiosas, que los indígenas tallaran vírgenes, por favor, tallen ustedes una virgen equivalente. Y ellos presentaron esto, que ya es una virgen absolutamente abstracta, escueta, con el sexo muy marcado, porque está la madre, ¿verdad? Y con una forma así también fálica, estaban los elementos así sintetizados y lineales totales. Obviamente los sacerdotes le dijeron muchas gracias, ya conseguimos la imagen, por favor, con lo cual el Museo del Barro se benefició enormemente. La siguiente pieza, y de acá arrancan estos bancos que ustedes ven, son los mismos que le había mostrado al comienzo, que son precolombinos, y esto se sigue usando hasta hoy. Estas imágenes de un ritual de iniciación siguen usando, o sea, hubo una recuperación de esa linealidad de la forma, obviamente transformada, cambiada, desplazada, lo que quiera, no es la misma, ¿verdad? Porque el tiempo exige también, obviamente, respuestas distintas, la contemporaneidad exige posiciones distintas ante lo que plantea el tiempo, si no sería una cuestión arcaizante y totalmente detenida en su propia historia, ¿no? La siguiente, por favor. Esta pieza es actual, es de los años 70, 80, de 1900, ¿no? Y fíjense ustedes cómo hay una desproporción total, pero una libertad en suprimir el movimiento, en el cual lo que aparte es Judas con un brazo larguísimo mostrando la moneda, y el resto es totalmente sintético, totalmente suprimiendo cualquier otro elemento que pudiera distraer, casi diría yo, el concepto de la obra. La siguiente, por favor. O lo mismo, fíjense, dígame usted, está dolorosa, no, es una dolorosa de la religiosidad popular que no tiene absolutamente nada que ver con las imágenes barrocas o la tradición representativa realista de proporciones, de volúmenes y de formas que maneja la visualidad occidental. Son formas de resistencia también ante una imagen diferente. La siguiente, por favor. Esta también, San la Muerte, que es un santo de mucha devoción en Sudamérica, en el Cono Sur, quiero decir. La próxima. Estas son las cerámicas enterratorias guaraníes, que también siguen esa tendencia escueta mínima de trazar solamente la curva de las líneas y nada más, que queda solamente en esa instancia. Sin embargo, cuando vienen los jesuitas se da la misma situación, los misioneros en general, no solo los jesuitas. La próxima, por favor. La próxima. E intentan ellos cambiar el curso, en vez que son las mujeres las que hacen esas formas exactas,
y así con un sentido escultórico, así casi diría yo matemático. De pronto introducen una figuración hecha a cargo de varones, con torno y con una figuración completamente de ornamentación de origen barroco. La siguiente. Pero continúa, vamos a ver después que la tradición popular sigue la otra línea, pero se crean paralelamente formas, los caduveos, los guaycurú, son los que Lévi-Strauss trata en Tristes Trópicos. Ellos hacen el movimiento contrario, ellos asaltan una reducción jesuítica, roban el ropaje, quedan encantados con los signos barrocos y no es que les son impuestos, ellos toman esos signos barrocos y los incorporan a su cerámica, ¿verdad? Que es un movimiento, terminaría pareciendo una copia, pero es el movimiento contrario de una apropiación incluso violenta de las formas europeas. Siguiente. Esta es una obra, una de las salidas del arte de la cerámica que se invoca en una artista contemporánea de Paraguay, una ceramista completamente popular, campesina, que tiene una tradición que va directa de los guaraníes sin soltar el hilo de esa tradición y desemboca en formas completamente contemporáneas, las cuales son difíciles de ubicar porque por una parte se nutren de un mundo completamente popular. La madre, que era una gran artista, ella no hablaba español, hablaba solamente guaraní. Julia habla correctamente español, guaraní y se maneja ya en otro mundo y sus formas se siguen nutriendo. Julia, por ejemplo, esas son esas líneas que también de desplazamiento institucional. Julia fue invitada por Adriano Pedroso cuando estuvo hace poco en Paraguay, el curador de la Bienal de Venecia, le eligió a ella y a su madre como invitadas especiales de la Bienal de Venecia, y que más allá de que sean populares, sean indígenas, sean lo que fuere, son formas impresionantes. La siguiente, por favor. También esta otra artista, Edil Trudis Noguera, sigue la misma tradición popular, entroncada directamente con el mundo guaraní, directamente, y ella comienza a recrear en formas de seres humanos enormes, animales mitológicos y formas, un bestiario totalmente recreado y reinventado que por una parte rinde, no sé si se llama tributo, de hecho lo hace a través de la continuidad de sus formas a su mundo de origen, pero desemboca y se mueve con naturalidad una escena totalmente diferente. La siguiente, por favor. Lo mismo está pasando, esta es una artista manjuí, Nivaclé, que son indígenas que viven una situación de extrema vulnerabilidad y pobreza, que uno diría, bueno, ¿qué fuerza tienen para cantar el mundo con tanta potencia? Esta forma es enorme, no sé cuánto tiene, 2.30, así, una pieza grande. Y de pronto esta pieza ingresó al Museo del Barro y de ahí fue conocida y ahora entró en los circuitos internacionales, comprado por museos, y esta mujer que ni siquiera habla español y vive en una precariedad, reitero, extrema, de pronto accede a circuitos. Esto también va a estar presente en la Bienal de Venecia y en una serie de otras. Pongo la Bienal de Venecia porque es como un paradigma de institucionalidad y para más es ahora, ¿verdad? Entonces son como casi extravíos, pero no digo en un sentido despectivo, sino con esos desplazamientos que tiene el arte, que siempre su mejor camino es el extraviado, ¿no? La siguiente. Estas son danzas rituales de los indígenas Macá, de la década del 50, y la siguiente. Lo que hoy son. Reacondicionan, reacomodan completamente sus vestimentas, mantienen o no lo esencial, adaptan a necesidades cromáticas nuevas, reinventan su mundo y siguen conviviendo como pueden, siempre en situaciones de inferioridad en términos de participación de una esfera pública que siempre les tiene como al margen, ¿verdad? Pero siguen reinventando su mundo
continuamente. Quizá en los rituales se vean las formas más interesantes de arte indígena contemporáneo. La siguiente, por favor, son las mujeres que de pronto encontraron unas formas y unos colores de vestir que son hermosos, extrañísimos, que son súper intensos y que uno no sabe de dónde salieron esos colores, ni en qué momento cambiaron sus faldas de avestruz o de pieles de venado o de tejidos de fibras de caraguatá, de jaguar, ¿verdad?, por este tipo de vestimentas. Pero aquí están y ellas siguen su mundo. La siguiente. Incluso toda la línea de género se rompe mucho. Los hombres muy mayores se maquillan, no solamente ya con la pintura ritual, sino un maquillaje que es muy parecido al maquillaje occidental. Se delinean los bordes de los ojos, se pintan cejas, se pintan los labios, como una forma de entrar también en un mundo ritual abierto y fuera de oposiciones, en este caso incluso oposiciones de género, ¿no? La siguiente. Con los H, como con otros pueblos americanos, ocurrió algo que ellos habían dejado las pinturas guerreras. Cuando terminaron las guerras interétnicas y las guerras con la población, con la civil, con los paraguayos, ellos dejaron sus pinturas guerreras. Y después, al comenzar a tener demandas muy potentes ante el Congreso por reivindicaciones de tierra o tal, recuperaron su pintura guerrera, que estaba como latente y de pronto brotó con una fuerza, una imaginación nueva incluso. Pasemos lo siguiente. Mire, en una manifestación un fotógrafo, Jorge Sáenz, recogió todos estos retratos que son así como nuevos, casi sobre la base de un resurgir de una práctica estética. Y acá se nota la característica propia del arte indígena, que no es que no distingue, sino que la esclusa, el límite entre forma y contenido está completamente traspasado. ¿Por qué? Porque para asegurar la fuerza de contenidos, en este caso una protesta política, pero puede ser perfectamente contenidos mágicos religiosos, contenidos eróticos, contenidos rituales, los contenidos que fueren, recurren a la belleza, pero no como algo autónomo, aislado, sino como un recurso formal que subraya las formas colectivas, las nervaduras que sostienen esos contenidos. O sea, no hay una diferencia, reitero, hay diferencia, pero hay un cruce continuo. En guaraní hay la palabra de lenguaje, se dice ñe'e. En Occidente, ñe'e el lenguaje es formal, es lo simbólico que articula fundamentalmente el discurso y pertenece al orden formal. Pero en guaraní, ñe'e quiere decir al mismo tiempo palabra y alma. Hay una teórica, una filósofa brasilera que se llama Sueli Rolnik, a quien muchos de ustedes conocerán, que ella estudió fundamentalmente esta palabra, le pareció así, como al decir que al mismo tiempo, cuando decimos palabra alma, pero no hablamos del alma cristiana, sino hablamos de la energía, hablamos del contenido, hablamos de lo que Hegel llamaría perfectamente el Begriff, el concepto, la idea, la verdad de algo. O sea que para ellos ñe'e es al mismo tiempo forma y es contenido. Puede ser palabra-alma o alma-palabra, y el alma, la palabra potente, verdadera, es la palabra que está cargada de verdad. No de verdad en el sentido de verosimilitud o de verificabilidad de un hecho, sino una verdad interna, que en última instancia eso es el arte, ¿no? Es una forma que está cargada de un contenido potente, lo dijo ya Hegel, pero que no como una separación de ambos elementos, sino como conformando casi, diría yo, un mismo principio, y en ese ensamble se da mucho la potencia del arte, ¿no? La próxima, por favor. A ver, estos indígenas H
están sumamente conectados con el mundo contemporáneo. Este señor está hablando por teléfono y tiene sus pinturas rituales y ese peinado que está muy de moda entre los jóvenes actualmente, porque casualmente son sus peinados tradicionales que lo usan en situaciones tales en las cuales la pintura incluso cruza la parte rapada de la cabeza, ¿no? La siguiente, o hay cineastas indígenas muy interesantes, tienen una potencia de producción desconcertante, porque tienen otros parámetros de representación y entonces uno comienza a hacer un documental y de pronto está también la relación documental-ficción es totalmente desconocida en sus fronteras, entonces es también una memoria ficcionalizada, en gran parte cruzada por el deseo y como en gran parte hoy la teoría de la memoria más bien se defiende, avanza en ese sentido. La siguiente, por favor. Esto ocurrió, esto es un poco una imagen de lo que les había hablado los Caduveo, Guaycurú, que son los que habían asaltado esa reducción de Belén un poco antes de la expulsión de los jesuitas. Fue muy brutal porque ellos eran muy violentos, mataron a todos los sacerdotes y tal, y robaron sus ropas y se pintaron. Y ellos establecieron una distinción entre el rostro, que es la sede de la identidad, que mantiene con tatuaje que es indeleble los signos de la cultura, que están muy influenciados por el tihuanacoide y muy influenciados por tradiciones centenarias y porque no milenarias indígenas, y el cuerpo se pintan con mucha libertad con formas barrocas. O sea que el viejo sueño de introducir el barroco entró por otra puerta en ciertos sentidos totalmente diferentes, ¿no? Y la próxima, por favor. Bueno, esta fue una exposición que fue llevada al Cartier, a la Fundación Cartier en París, y fue así la reina de la exposición, fue esta princesa Guaycurú, que pintada con este doble registro que simplemente ajustaba, ensamblaba en su cuerpo perfectamente órdenes simbólicos totalmente distintos. La próxima, por favor. La fotografía indígena actual es muy interesante porque ellos ven de pronto, esta foto me parece brutal, el niño luego de haberse carneado un ganado con el corazón en la mano, casi como si fuera un juguete, y tiene una brutalidad, una violencia, pero también como una potencia de expresión muy intensa, ¿no? De Unruh es esta fotografía. La próxima, por favor. Esta es una exposición que se curó, que me tocó el ser curador de Bernardo Yarzún, que es un chileno de origen mapuche, que está muy vinculado con la comunidad mapuche y a la cual pertenece, de hacer una exposición en Venecia utilizando también elementos indígenas en una otra configuración que también está pasada por el, no se llama el filtro, pero por la mirada contemporánea, porque Bernardo Yarzún es un artista contemporáneo chileno, uno de los más importantes, ¿verdad? Y poner las máscaras con un sentido como, no sé si llamar altivo, pero un poco desafiante. Era un momento un poco complicado porque los mapuches estaban y siguen estando en guerra con el Estado chileno y a la representación oficial de Chile en ese momento. Entonces presentar esa manera significó así como una presencia muy fuerte de los indígenas alzado. Osvaldo hizo la expografía en Venecia y era como un ejército de 3.000 máscaras que estaban cada una también avaladas por los nombres de los últimos 3.000 nombres que quedan entre los mapuches, que estaban puestos corriendo en LEDs, y la exposición estaba solamente iluminada por eso. Entonces se encendía, se volvía roja, aparecía fuego. Salen mucho más cosas de lo que el artista mismo imagina o proyecta. Esto es la misma exposición vista desde arriba. La siguiente, por favor.
Y al hacer esta exposición en Santiago de Chile, los mapuches vinieron a presentar ofrendas, porque se sentían representados en esas máscaras también, que es un poco el miedo a veces de un artista contemporáneo de que entre en conflicto con la cultura de la cual parte y toma. Y eso era bastante interesante porque los propios mapuches decían, acá falta algo, hace falta el ritual en el cual se usan las máscaras. Entonces vinieron a hacer en esa exposición de Santiago de Chile, que era la misma la de Venecia, ¿no? Pero hacer ese ritual. La siguiente. Paralelamente a todos esos procesos de transformaciones y de desplazamientos, hay como núcleos que se mantienen intactos, por más de que los propios indígenas también participen dentro de una serie de debates, conflictos, demandas, situaciones en relación con la sociedad nacional, incluso diría con el mundo, ¿verdad? Ellos mantienen obstinadamente también un mundo. Yo pasaría un poquito rápido estas imágenes de pinturas corporales de los indígenas Ixir, que tienen una potencia expresiva en sus rituales que siguen estando hoy. A nosotros nos interesó, a mí me interesó, dentro cuando escribió el mito del arte, el mito del pueblo, era prácticamente el guión del Museo del Barro. Y a nosotros dijimos, bueno, todo lo indígena va a ser contemporáneo. No vamos a referirnos a lo indígena histórico, sino al indígena contemporáneo. Claro que muchas piezas se arqueologizaron con el paso de los tiempos, pero también en compensación surgieron muchas nuevas, ¿verdad? Entonces hubo un movimiento de reposición también de formas, ¿no? Esto, fíjense que son como corolas cacicales ayoreo, que es un pueblo también muy perseguido, muy sufrido, pero que mantiene una altivez y mantienen hasta hoy las coronas como un signo de autoridad. La siguiente, por favor. Fíjense acá, ante la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se presentaron estos señores vestidos así imponentes. La presidenta Alicia Pucheda me parecía así como embretada entre ese plumaje vibrante y esas pieles de jaguar así tan potentes, ¿no? O cuando el embajador boliviano fue a jurar ante el presidente, no me acuerdo quién era el presidente en ese momento de Paraguay, lo hizo con su corona cacical porque él era ayoreo y sigue considerándose y siendo un ayoreo. O sea, esa vigencia que tiene forma que son milenarias, esa corona no se sabe en qué momento pudo haber emergido, ¿verdad? De los guaraníes pueden darse datos, pero de los pueblos ayoreos es imposible saber. La siguiente, por favor. Los rituales populares que se vinculan con los indígenas, que son cruces de mixturas, eso vamos a ir pasando, por favor, Osvaldo. Uno y otro son una serie de ritos que se dan en toda América Latina, se dan en muchos países del mundo, que mantienen también las continuidades arcaicas reajustadas y reacomodadas a sus nuevas situaciones. Si pasamos un poco más rápido. Esa me gustó esa fotografía porque tiene el pato Donald incrustado ahí en la nariz dentro de una situación que se supone que es completamente ancestral. Entonces con eso echa por la borda todo intento de romantizar y fijar en los orígenes imágenes y formas que están continuamente cambiando y en interacción con su medio, ¿no? O estas figuras, las próximas, por favor. Terminamos aquí. Bueno, yo quería también, ya no me queda tiempo, sino ir pasando así un toque o referirme solamente a unos dos artistas que trabajan el arte político, lo que llamamos arte político, que también es una cuestión que relaciona el mundo popular indígena, que en gran parte representa una situación política en cuanto a diferencia, en cuanto a resistencia, en cuanto no aceptación de modelos hegemónicos coloniales regidos únicamente en clave de mercado, pero también cómo esquivar lo político en términos de pura representación literal. Entonces esta es una obra de Carlos Trilnik que hace referencia a la victoria argentina sobre Perú
que después llevó a que la Argentina, bajo Videla, obtuviera el campeonato mundial de fútbol del 78. Y este arco está al lado de ESMA, que es un lugar en ese momento de tortura de la dictadura argentina, y él cubre de luto este arco de la Victoria, que fue muy, estoy simplificando demasiado, pero que fue muy utilizado por la dictadura como un emblema del triunfo mundial de la Argentina, etc. Entonces, me interesó nomás recalcar acá el rodeo que da la imagen, ¿verdad? No directamente denunciando literalmente, sino partiendo también de las otras connotaciones, complicando el camino, desplazando el itinerario de imágenes que no están engarzadas en narrativas calmas, sino que se discuten a sí mismos, mostrando continuamente otras líneas de fuerza posibles en la lectura. Eso se da muchísimo, reitero yo, en el arte popular, ese sembrar la sospecha, sembrar la duda, sembrar continuamente la imposibilidad de una certeza absoluta, sino que no exactamente para causar confusión, pero sí para provocar riqueza de percepciones y anunciar la posibilidad de mundos posibles, de mundos paralelos, de otras realidades que en algún momento pueden agobiarnos quizá más o también representar una mínima expectativa o esperanza. Bueno, una última mención que quería hacer, si podés, lamentablemente voy a tener que saltar muchas imágenes, yo siempre me paso, me voy de palabra. Cuando estábamos hablando de coincidencias estéticas, de que solamente Hegel fue el único que dio una definición única de arte, también hoy se habló de qué pasa con cómo llamarían los indígenas al arte, porque en ninguna lengua indígena no existe la palabra arte. Y eso no quiere decir que no exista el arte, sino que hay otro recorte epistemológico, incluso si se quiere, a lo que es el ámbito del arte. En guaraní existe una expresión que se llama tecoporá, que para los guaraníes porá no es solamente bello, sino también bello bueno. Y el tecoporá hace a un bello bueno de saber vivir de manera buena y bellamente, y eso es como un ideal de vida. No es solamente los guaraníes, los quechua, los mapuches, todo el concepto de buen vivir que se comenzó a trabajar con mucho, tiene que ver obviamente no con el bon vivant, sino con unas formas parecidas quizá a lo que Foucault llama hacer de la vida una obra de arte, aunque sea una pequeña obra de arte, pero uno podría alcanzar a estar, no sé si satisfecho, mejor que nunca lo esté uno, pero dar a su vida una belleza que no fuera puramente formal, sino que también que fuera internamente coincidente con su manifestación sensible, digamos, ¿no? Y ese porá que tiene mucho que ver con, primero tiene que ver, porá es también estar a la mano, po es mano, ¿verdad? Para la mano. Que también, o sea, la belleza es lo contrario de una belleza platónica, idealista, especulativa, inalcanzable, la belleza romántica que nunca puede cumplirse, sino que puede cumplirse con un trabajo de involucramiento, de fuerza y de búsqueda continua. Esa belleza, ese concepto de porá. Y después me interesó mucho trabajar también en ese sentido, que rompe el idealismo de lo inalcanzable, de un mundo suprasensible en el sentido platónico, que continúa en el cristianismo, continúa en formas de pensamiento también de dualismo, de un ideal inalcanzable, ¿verdad? En Kant, ¿cómo define la belleza? Kant dice que la belleza es el momento en el cual una forma se desarrolla hasta alcanzar su plenitud y en ese momento se detiene. Entonces, él da como un ejemplo una flor. Una flor se abre, alcanza su madurez, su desarrollo mayor de forma y ahí se detiene. Tendría que detenerse, congelarse, porque un segundo más ya comenzaría a descomponerse. Se la arranca de su fin, que es la reproducción, y se la muestra en su pura mostración de belleza.
Para los guaraníes y para muchas etnias, cuando hablo guaraní hablo prácticamente todo el cono sur, ¿verdad? La flor se dice potú, y potú significa para ellos también la apertura hacia alcanzar una perfección donde se manifiesta una belleza, pero es el momento no de la flor cumplida, sino del pimpollo que se entreabre. Es como una promesa que puede alcanzarse, que puede realizarse a través de un esfuerzo, un trabajo de formas determinados, ¿verdad? Pero que no se congela en una imposibilidad, que es lo que le da la belleza, como gran parte del pensamiento romántico. Ese mundo inalcanzable es la belleza, o es una idea no cumplible. Y en este pensamiento, hablo del guaraní porque es lo que conozco, pero sé que en muchos pueblos indígenas se da esa posibilidad de alcanzar un nivel de plenitud que se exprese también en una forma, que no son formas tranquilas, quizá como aspiraba Hegel, sino que son formas que en su encrispamiento o en su temblor, si se quiere, estarían anunciando permanentemente distintos floreceres o germinales diferentes. Muchas gracias. Disculpen el paso de hora. Bueno, yo creo que ese es un problema que en su propia problematicidad quizás radica su enigma, su fuerza, su interés quizá. Occidente mismo durante muy poco tiempo llamó arte. Antes cuando se hablaba de arte, se hablaba de ars, que era de la, sería como la habilidad para hacer cosas, el arte de la guerra incluso, o el arte del buen comer, o el arte, las distintas formas de artes y oficios, ¿verdad? Durante gran parte de la historia occidental no se usó esa palabra. Las lenguas indígenas desconocen, hasta que yo sepa, todas las lenguas que yo conozco en relación, no es que conozco todas las lenguas, sino en relación a ese tema, sé que no tienen una palabra para arte. Y hoy mismo para Occidente es enormemente difícil cómo tratar un concepto de arte. ¿Por qué? Porque se ha expandido tanto el concepto de arte, ¿verdad? Para bien, yo creo que es muy difícil. Podríamos decir nosotros, a mí me dicen, ¿qué es arte? Y yo puedo decir que es una serie de maniobras que involucran la sensibilidad para intensificar el sentido, ¿verdad? O como a veces jugando un poco yo digo, es un juego con los sentidos para enriquecer el sentido, ¿verdad? En los dos sentidos de la palabra sentido. O bien son una serie de maniobras formales que intensifican la vivencia o la experiencia del mundo, pero no hay definiciones muy claras acerca de lo que puede hacer un arte en un momento en que el arte confunde sus límites y lo hace con gusto con el diseño, con la publicidad, con la moda, con formas
extremadamente diferentes a lo que nosotros conocemos tradicionalmente como arte. En las culturas indígenas el arte es como un plus que afirma y asienta mejor los determinados contenidos, pero también tanto un poco como la nuestra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para un jefe indígena, los hombres o mujeres, los chamanes, los distintivos del poder, la potencia, se ve como mucho más acrecentada con la belleza directamente. Si nosotros consideramos como la intensificación de la forma, llamamos belleza, el esplendor forme, decían los antiguos latinos, el esplendor de la forma es fundamentalmente los atuendos ceremoniales, las formas de pintarse, son plus que lo que hacen es asegurar mejor sus funciones sociales o existenciales, ¿verdad? Y toda esa guerra que existía en el pensamiento, sobre todo moderno y protomoderno, de forma, función, por ejemplo, en el arte, no, en el arte indígena, hoy mismo en el arte contemporáneo tampoco, no existe ninguna incompatibilidad entre una función que debe estetizarse para cumplir mejor su función y así como artistizarse o poetizarse o tal, ¿verdad? Específicamente en guaraní, cuando algo es bello se dice iporá, que es bello, está claramente limitado a lo que es la belleza. La belleza es como, y no es que se confunde también, sino que coincide con el bien. Algo es bueno, ¿verdad? Cuando se cumple algo a través de su belleza también. Incluso manifiesta en la vida diaria, ¿verdad? Uno le pregunta a otro, ¿cómo estás? Y uno dice, estoy bien, pero un bien con un plus de belleza, no solamente de belleza personal, sino de belleza de situación o de momento, ¿verdad? Pero creo que es un término esquivo, pero también un término esquivo para cualquier lengua. Y Occidente se metió en el problema, que también enriqueció mucho la discusión, de discutir qué es arte, y prácticamente, como decía, la única definición la dio Hegel, que todo el mundo más o menos acepta esa definición como la definición, y es la que más se aproxima, ¿verdad? Pero tampoco lo tenían los griegos no tenían la palabra arte, pero es una cuestión también que pasa que decían, ¿y por qué hablar de arte entonces entre grupos que no tienen esa palabra? Porque negar el estatuto de arte se ha convertido en una cuestión discriminatoria, como si las encumbradas facetas del espíritu occidental pudieran acceder a experiencias superiores que los otros no. Al fin y al cabo, tampoco existe entre los indígenas la palabra medicina o la palabra religión o la palabra sociedad, ¿verdad? Y sin embargo existen los hechos que son nombrados lateralmente quizás desde otros lados, y hay una vivencia, existen los hechos, existen las cosas, ¿verdad? Y son nombrados quizás desde diferentes momentos, ¿verdad? Yo creo que la pretensión de una palabra arte, yo creo que el arte más interesante hoy es aquel que no se sabe muy bien si es o no arte, ¿verdad? Que está en sus límites y que no conserva. ¿Por qué? Porque a diferencia del moderno, que ya viene como con un sello de garantía de artisticidad anterior a su propia puesta en obra, el arte contemporáneo es contingente, ¿verdad? No tiene ninguna garantía trascendental, tiene que jugarse en tiempo y en espacio, inc et unc, aquí y ahora, ¿verdad? Puede ser o no ser, y en un momento determinado puede ser una obra de arte y en otro momento no, de acuerdo a cómo se conecta con el mundo y qué sentidos desencadena a su alrededor y con qué potencia lo hace, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante para definir. La propia contingencia del arte impide que tengamos una definición de qué es arte estrictamente, o decir esto es o no arte. ¿Quién fija la artisticidad? Supuestamente lo fijan
si ya no son sus valores formales o expresivos, inherentes o intrínsecos, fija la institucionalidad del arte, lo que el sistema de museos, instituciones, galerías de arte, ferias, academias, etcétera, dicen esto es arte, bueno, esto es, pero es también una cuestión coyuntural y tampoco es una cuestión absoluta. Para algunos críticos puede ser o no. No existen como valores ya intrínsecos como existía en el canon dieciochesco de definir cuáles son los puntos que uno va diciendo, arte, qué simetría, qué belleza, qué concordancia, qué gracia, qué donaire, qué inquietud, hasta aspectos molestos del arte. Sí, para Freud hablaba de lo unheimlich, lo inquietante, lo perturbador, como una característica también del arte. Y para Kant decía, todo puede ser arte menos, todas las categorías pueden entrar ahí menos lo grotesco, o menos lo ridículo, perdón, no lo grotesco, lo ridículo. Eso no puede ser una categoría estética. Bueno, eso según su parecer, ¿verdad? De modo como ese elemento logra incubar una distancia consigo mismo como para que se muestre como una obra, se plante ante mí hoy, ahora, con una potencia interpelante a través de su forma, pero a través de las relaciones que provoca, ¿no? Entonces, yo creo que esa ambigüedad es como enriquece también un concepto que en última instancia lo usamos, se viene usando solamente a partir del siglo XVIII hasta hoy quizá, pero una partecita de Occidente ha usado eso, nadie más. Y hay arte en todos lados, a un mesopotámico, a sirio, a un egipcio, a un arte precolombino, no llamaría arte a esa obra, quizá llamaría con otras palabras, ¿no? Pero no para arte, como para nosotros, ¿no? Hola, bueno, yo te quería preguntar, bueno, son dos preguntas. Una es ¿cómo se llama la mujer que hace, la primera mujer que nombras que hace la vasija, que es madre de Julia? Porque no escuché el nombre de ella y pues me gustaría saberlo. Sí. Ella se llama Juana Marta Rodas. Y ella va a estar presente también en Venecia. No es que yo nombre Venecia como algo que selle y corone la obra, ni mucho menos, sino como ese hecho interesante que hayan obras que se infiltren en el gran sistema del arte desde prácticas completamente opuestas. Repito, Juana Marta murió hace unos años, una mujer que no hablaba español, no leía ni escribía, ¿verdad? Era analfabeta y tenía un mundo impresionante. Ella comenzó a jugar con la cerámica y a hacer unos bestiarios impresionantes y hoy su obra es así consideradísima, no solamente en Paraguay, ¿verdad? Se llama así Juana Marta Rodas. La otra pregunta es respecto al nombre de la exposición que hace perdón, de la mujer, de la princesa, sí, guaraní creo que era, que está como pintada haces la similitud con la parte barroca. Ella es una princesa, esa foto tomada por Bogiani en 1904, o sea, tiene su tiempo, pero es una princesa caduvea Mayaguaycurú, que los Mayaguaycurú son los que trabaja Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, y Lévi-Strauss queda así impactado por la pintura corporal y facial de los caduveos y los considera la más sofisticada como pintura corporal de Sudamérica en cuanto a toda su riqueza. Y esa fundación se hizo esa exposición, se hizo en la Fundación Cartier y se llamaba Geometrías del Sur, que justamente
A mí, yo hice una curaduría de porque reunía muchos curadores. Una de las curadurías era justamente tratar cómo la geometría indígena es más que euclidiana, o sea, que como un centro, como un orden, es más bien topológica, o sea, rompe el esquema, rompe el diagrama, rompe la geometría y de pronto se va hacia cualquier lado, ¿no? Y eso vemos en toda la geometría del arte indígena de América, ¿no? Gracias. La otra pregunta Sí, y sí. la última, perdón. Sí. Bueno, para curar la ignorancia hay que preguntar, así que una disculpa si lo que digo, o sea, como que es como, ok, ¿por qué estás diciendo eso? Normalmente cuando pensamos en, sí, por decirlo, en joyería indígena, por lo menos yo, y creo que muchas personas pensamos como las chaquiras, ¿no? Como esos tocados súper llamativos, súper bonitos, los aretes de chaquiras. Y pues como que no entiendo cómo se llega a eso, ¿no? Porque es que, o sea, yo sé que antes eran como la semilla, la arcilla, como las bolitas con las que se hacían ese tipo de cosas. Claro, cuando ya está, si es jerárquicamente, pues obviamente el oro y ese tipo como de, sí, de materiales, ¿no? Pero ¿cómo llegamos, o sea, cómo llega a relacionarse esa parte? Porque en la última foto me llamó como mucho la atención eso, entonces no lo entiendo. No sé cómo eso llega a la Shakira, que como es sí, es como lo que uno piensa, dice, cuando uno piensa como en tocados de Putumayo, de donde sea. Sí. Bueno, gran parte del arte indígena se basa en la ornamentación, ¿verdad?, del cuerpo. Quizás no está ceñido como está ahora por la industria de la moda, de la publicidad, entonces una libertad de expresión que tiene que ver con el ornamento del cuerpo, a veces con un sentido ritual, a veces mágico, propiciatorio y a veces puramente estético. Es decir, en muchas ocasiones uno le pregunta a los indígenas por qué usa este collar o esta cuestión, dicen porque es bello, porque me gusta, porque sí, más o menos. Entonces, pero por una parte, por la otra hay un rodar continuo de la materialidad, oye, una atención muy especial al material, porque lo que ustedes llamado nuevo materialismo, que a mí no me gusta mucho que se llame así, ¿por qué? Porque justamente lo que se quiere hacer es una discusión del binarismo forma-materia y entender la materia como que es un insumo totalmente pasivo e inerte que está esperando el sello de la forma para que adquiera un sentido, ¿verdad? Que la forma es la que le termina de definir una materia que es puramente informe, ¿verdad? Y cuando que la materia, hoy el vínculo materia-forma tiene una potencia enorme, la materia tiene como un potencial formal también muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un desplazamiento continuo en los materiales y en todo el arte indígena latinoamericano sobre todo, yo insisto en eso porque es el que yo conozco, se da un continuo desplazamiento de los materiales. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en el siglo XVI comienzan a introducir los conquistadores las cuentas de vidrio, que antes no se existían. Ese famoso jueguito de decir, bueno, con espejitos y cuentas de cristales también se conquista, y es un poco así. ¿Qué pasó? Que todos los pueblos tomaron los avalorios o tomaron los pequeños cristales y los incorporaron al arte ya del siglo XVI. En África también se dio, yo sé que en Canadá también, hay muchas formas de utilizar los avalorios
Y también hay una sustitución de materiales que implica obviamente un cambio del sentido también de la forma. Entonces, antiguamente lo que comenzaron a usarse esos abalorios antes eran o semillas, o piedritas, o conchillas, y de pronto al usar, bueno, cambiemos. Y no es una mera sustitución, esa sustitución tiene compromisos estéticos y consecuencias. Se van cambiando también las formas con esos materiales. Supongo con las shakiras también pasa lo mismo, son como cuentas que al cambiar su materialidad van desplazando también su significado y no es degradándose ni mucho menos, sino adquiriendo otros formatos estéticos expresivos, ¿verdad? Otras configuraciones también, ¿no? Sí. Ticio, yo tengo una pregunta que es también una reflexión. Estamos en un momento donde hablar de o desde no es fácil, ¿cierto? Yo creo que casi todos los que estamos acá somos latinoamericanos, pocos somos indígenas, pocos somos blancos, ¿cierto? Y creo que esta pregunta es muy compleja desde Latinoamérica. ¿Cómo habla la curaduría? ¿Cómo hablan los artistas con y a través de? Y digamos pensando en esas preguntas que a nosotros, a todos nos atraviesan, ¿no? ¿En qué lugar está esa pregunta ahora que es muy difícil, ¿no? Es abrir el lugar para que las comunidades y los pueblos originarios hablen, es abrir el lugar para que, digamos, las minorías, como tradicionalmente se les ha llamado, hablen, pero es posible que haya un diálogo desde otros lugares, pensando en las ficciones, pienso en, no sé, Juan Gabriel Vázquez que hablaba hace unos días de cómo es imposible que exista una literatura de ficción sin ponerse en el lugar del otro. Entonces me parece que es una reflexión interesante desde ese lugar en el que tú has hecho curaduría, has entendido la historia. Quiero oír cómo lo ves tú en este momento, cómo llegamos a un punto en el que nosotros tratamos de encontrar qué somos ahora, ¿no? Este grupo de artistas, pensadores, curadores que estamos acá, porque realmente ese es el público que está acá con preguntas muy grandes, con dudas muy grandes, con muchas incertezas, ¿no? En un momento donde se habla de apropiación cultural, de extraccionismo, de todo eso, ¿cómo ves tú eso en el diálogo en esos dos lugares, ¿no? Desde el arte, la academia, la curaduría, las comunidades, los pueblos originarios, eso. Bueno, realmente un tema súper complejo, yo creo que es meollo de cuestiones que conducen a muchos lados, porque está, yo creo que en el centro del debate curatorial actual, ¿verdad? Porque de pronto hay un interés muy grande por las culturas otras, ¿no? Por las culturas fundamentales, gracias, por las culturas indígenas y por las culturas populares en general, por la diferencia. Hasta ahí todo bien. Por eso plantea una serie de complicaciones, ¿verdad? Y de problemas. Generalmente la institucionalidad del arte está regida en clave hegemónica. O sea, la hegemonía, nosotros sabemos, lo tiene el mercado capitalista globalizado, financiarizado, etc. Ahora, la institución no es un bloque homogéneo. En la institución también se juegan internamente muchas contradicciones, ya sea por la necesidad de incorporar también al otro para enriquecer los propios imaginarios y flexibilizar contornos que rígidamente no se sostienen hoy, o ya sea porque existen muchísimas posiciones curatoriales y muchísimas que permiten un fuera y dentro de la institución. Hablo de la institución como la institución bienal, que circula con las curadurías que se hacen generalmente en clave del mainstream, o sea, del sistema hegemónico del arte, ¿no? Ahora, lo no hegemónico del arte indígena no quiere decir exactamente lo contrahegemónico, sino lo que no coincide exactamente con los intereses de unos y otros. ¿Qué ocurre? Que yo creo que, perdón, voy a hablar de distinto eje porque a mí mismo me es tremendamente compleja esta situación, que hubo un cambio en la mirada antropológica
en relación al indígena, al etnográfico, fuerte, que comenzó a mediados del siglo pasado. En primer momento se veía el antropólogo o el etnógrafo como objetivando el indígena como un objeto de estudio, en el cual tenía que ser como mirado como una exterioridad pura, un otro que me servía para conocer en servicio de mi cultura una realidad otra. Y eso ya significaba un cierto paso, porque en un momento determinado no existía el otro, como señalaba en el caso de Hegel, por citar. Para toda la ilustración europea, los indígenas o en general el racismo de que afectaba a los pueblos negros, etcétera, no existían directamente. Acuérdense que el racismo comienza con el capitalismo en el siglo XVI, con la modernidad, fundamentalmente. Cuando comienza a mirarse la otra cultura con un interés etnográfico, exotista, o como fuere, se miraba al otro como si fuese un objeto, no una relación sujeto a sujeto. Posteriormente comienza un giro a partir del cual se comienza a buscar cómo identificarse en el otro, con el otro. Si yo quiero hablar de un grupo indígena, tengo que comportarme como tal, comer sus comidas, adoptar su punto, casi convertirme en el otro. Y yo creo que hay una cuestión interesante de recuperación en esa mirada actual, que es una verdadera situación de alteridad que supone una tensión con el otro, en el cual yo afirmo mi propia subjetividad y mi lugar, que como mejor manera de respetar la del otro. Es como un amor o como en cualquier relación interpersonal, ¿verdad? Es más rica en cuanto yo me conservo como lo que soy y desde lo que soy yo amo o yo converso, yo debato, ¿verdad? Con toda la apertura, el respeto y el interés por el otro, pero sin convertirme en el otro. Ahí se anularía la tensión de alteridad. Entonces, en un momento determinado, ¿cómo tratar un tema indígena que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Y en una situación excesiva de un radicalismo, es decir, bueno, convertirte más o menos en el indígena, pero ¿qué ocurre? Que la institución la maneja el mainstream fundamentalmente. Entonces puede haber una negociación en la cual las culturas indígenas les interesa un lugar de participación que a lo mejor es mayor o menor que el que pueda estar fijado por un mero sistema de cuoteo mecánico, sino que depende de cada situación que se pueda dar, ¿verdad? Yo hace poco yo hice el año pasado un seminario en Paraguay sobre culturas indígenas y unas indígenas guaraníes decían, pero ¿por qué se arman tanto problema ustedes? Traten de los temas que quieren que nosotros tratámoslo de ustedes y vemos qué nos conviene o no y si nos interesa o no también participar. Porque decíamos, si quieren, nosotros queremos, no nos interesa participar, con tal de que ustedes sean aliados nuestros en determinadas posiciones. Bueno, hablen desde su lugar, ¿verdad? Y con el arte indígena también pasa mucho eso. ¿En qué momento el arte indígena, a los artistas indígenas les interesa cómo gradúan ellos su participación? Lamentablemente tengo que recurrir a un ejemplo muy duro, muy trágico, pero que es el que realmente marca por radical un conflicto con relación a la representatividad indígena, ¿verdad? Y el caso de la Bienal de San Pablo, no esta, sino la anterior, la que se hizo hace 2 años antes, ¿verdad? Había como abierto también decir, bueno, hablábamos de la participación de los artistas indígenas y todo muy bien. Ahí entra una cantidad inmensa de cosas. Hay curadores que les importa un bledo las etnias indígenas y usan porque, como decía en esta misma vida, está en la moda, ¿no? Está la moda, la cuestión indígena. Otros suponen que puede haber una alianza y una complicidad para también reivindicar derechos indígenas a través de esa posición. Otros no, respetar simplemente la cultura indígena, que a mí me interesa mucho, con qué participación o no, cómo se negocia ad hoc esa presencia del indígena, ¿no? Y en muchos casos
Bueno, en este caso aparece Jaider Esbel, que es un indígena muy fuerte culturalmente en Brasil. Yo había tenido una reunión con grupos indígenas de Brasil, en el cual se hizo o organizó el Ministerio de Cultura de Brasil juntamente con el Instituto Goethe en San Pablo, y ahí estaban Ailton Krenak, que es la gran figura del pensamiento indígena actual, Copenhague y otros indígenas, y estaba también Jaider Esbel, porque se negocia, decir, bueno, negociemos nuestra presencia, ¿cómo hacemos para negociar? ¿Cómo intervenimos o no? ¿Verdad? Y uno decía, bueno, a mí si presenta mi cultura en condiciones respetuosas y yo puedo afirmar derechos étnicos, o podemos ser visibilizados, o podemos ser considerados no solamente como los últimos o los más miserables, sino también como grandes creadores, ya está, es un paso. Otro no, veamos qué situación podemos nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Jaider Esbel, que era justamente en esa reunión uno de los que más se oponía a una participación con la institucionalidad, por algún motivo termina acercándose a través de galerías sucesivas y se vuelve una figura estrella del arte indígena en el Brasil. No solamente en Brasil, internacionalmente. La Bienal de San Pablo, reitero, la anterior, la última fue en el 2023, yo estoy hablando de 2021, le dedicó, pero una parte impresionante a él. Él mismo, cuando vio que sus obras comenzaban a venderse exageradamente con un precio brutal, él mismo pidió, hizo de curador del Museo de Arte Moderno, que está al lado de la Bienal, para que su pueblo también pusiera ahí como una condición para que él participara en esa Bienal. Su obra comenzó a venderse de una manera desaforada, porque en los museos comenzaron a tironearse su obra. Y pongo una cuestión, decir cualquier cosa, porque no lo digo responsablemente, sino solamente como para explicar la sobrevaloración exponencial que tuvo su obra. Pongamos una obra que costaba, él vendía $100, se comenzó a vender a 30.000, a 50.000, a 100.000. Entonces provocó eso una conmoción en él, en su propia comunidad, que no podía discutir bien sus condiciones de participación, por más que en el caso de los curadores haya sido bien intencionada, abramos el camino, y de pronto comenzaron a plantearse por qué no tenemos una intervención mayor, lo que se discutía en esa reunión anterior, por qué no hacemos una bienal indígena. Entonces decían, bueno, pero ¿cuál es el chiste? Hacer una bienal indígena es tomar un aparato completamente hegemónico, y cómo manejas eso sin el métier y reproducir, invertir la lógica hegemónica o de dominación incluso para una bienal que no tiene nada que ver con el pensamiento, la tradición indígena, decían ustedes, pero en fin, se discutían esas cosas. Bueno, el tema es que Jaider estaba así en las tapas de revista, estaba así la gente peleándose por su obra, y él se suicida en plena bienal, se suicida, así en el 2021 se suicida, una persona joven, bueno, sí, gran artista, no sé, que como muchos otros que habría, el bingo le tocó la suerte o la desgracia de haber sido así el artista estrella, y él no pudo reaccionar. Y eso generó todo un movimiento también exagerado de decir, bueno, no se puede trabajar el tema indígena. Y que una otra forma de exclusión también, ¿no? Porque es un tema complicado, que puede llevar a situaciones diferentes, o bien solamente ellos pueden organizar sus propias exposiciones, lo que también es absurdo, porque lo interesante es que existan ahí complicidades y coautorías, si a los indígenas les interesa, para usar los espacios del blanco, ¿verdad?, que son los que conocen. Nosotros vimos unas exposiciones, justamente tuvimos una discusión fuerte con un curador de un centro así, de lo más top de San Pablo, porque invitó a negros, a indígenas, a situaciones
extremadamente de vulnerabilidad y de miseria a exponer. Y la posición era horrible porque ellos no manejaban el lenguaje de la expografía. Le decíamos, bueno, pero ¿por qué ustedes no trabajan en conjunto con ellos? No, ellos son los que tienen que hacer. Pero ¿por qué entran entonces en uno de los centros más tops, requintados, sofisticados de San Pablo? Entonces, y ellos lo hacían con buena intención, decir no, bueno, pero lo ideal es que trabajen con gente que conoce, que ellos participen en sistema de iluminación, sistema de montaje, sistema tipográfico, sistema de distribución de la obra, el sistema de los flyers, de las cartelas, si tiene o no, etcétera, ¿verdad? Pues no queremos interferir. Bueno, pero al entrar en un centro hegemónico de altísimo nivel, hay una interferencia, evidentemente, ya. O sea, son muchos puntos que son muy complejos y yo creo que no hay que llegar ni a un extremo de decir, no, eso no se puede tocar, la cuestión indígena es muy problemática, y también el miedo al extractivismo, que lo hay, a la utilización, a las nuevas formas de colonización que existen para llevar al mainstream lo mejor del arte indígena, ¿verdad? También, todos sus riesgos, por cierto que lo hay, pero hablar la sinceridad de hablar desde mi lugar, ya que nombraste el lugar de enunciación de uno, ¿verdad? Yo no puedo hablar desde el lugar de un indígena, porque yo no soy indígena, yo soy descendiente de indígenas, yo tengo sangre indígena, pero en generaciones anteriores. Entonces yo no puedo erigirme en portavoz de representante o algo así, por más de que yo también fui nombrado miembro de un clan no guaraní, de otro grupo indígena, ¿verdad? Pero yo creo que hablar desde el lugar de uno y dirigirse al otro desde el lugar del otro, ver, bueno, ¿qué tenemos en común? Y muchas veces, por ejemplo, pongamos el tema del Museo del Barro, que hay muchísimo arte indígena. Hay muchos artistas que sacan provecho, en el buen sentido del término, como reivindicaciones políticas para aparecer visibles. Para Rancière, el hecho político se manifiesta por la aparición en la escena, en la esfera pública, de seres invisibilizados, de seres que no tenían los sin parte. De pronto aparecen y aparecen como, no solamente reitero, como los más miserables, los últimos, que lamentablemente lo son, sino también como grandes creadores, ¿verdad? Bueno, eso da una situación que a muchos indígenas eso les basta, ¿verdad? Y van, nosotros los trajes ceremoniales en algunos casos, había como una exigencia de ellos mismos, que ellos mismos tendrían que montar dentro de un sistema ritual. Bueno, perfecto, hay otros que no, acá están, ustedes monten como quieran, más o menos, ¿verdad? O el compromiso político que también existe de decir, bueno, nosotros les apoyamos en las luchas por la tierra. El museo ha hecho muchos apoyos de desplazamientos indígenas y de consecución de tierras, ¿verdad? Pero paralelamente a veces al museo, a la exposición misma de las obras, ¿verdad? O sea, es un sistema que tendría, yo creo, que ser mucho más espontáneo que el miedo excesivo a meterse en un terreno. Uno se mete en ese terreno y ve lo que sale, ¿verdad? Y ellos muchas veces, a mí en un momento determinado, yo iba mucho a una comunidad indígena y tenía que hacer un sacrificio enorme porque comía iguanas fritas o comía determinados frutos de bosque o ¿cómo se llaman? Pecaríes semicocidos o tapires medio crudos, y ya está. Hay que respetar las otras costumbres. Una vez vino un grupo indígena a mi casa a pasar varios días porque estamos haciendo unas demandas ante el Congreso, y bueno, se le presentó una comida determinada con vino blanco y tal. Dijeron, pobre Ticio, que tenés que comer esta porquería. Entonces yo dije, bueno, carne asada y tal. Y después yo dije, bueno, yo me pongo igual.
quieren comer un tapir, que eso no, me da diarreas, no puedo, me hace horrible. Comer mis galletitas con mi manzana y mi queso diet y tal. Perfecto, cada cual es como, habla desde su lugar, desde su posición y desde su óptica, o en algunos casos era divertido, se conecta con la pregunta anterior que vos hacías, cuando nosotros hacíamos cambios, colectábamos, comprábamos piezas de arte indígena, de repente traíamos una corona flamante, preciosa, divina, o de repente, qué sé yo, unas sandalias usadas que no tenían ningún valor estético ni nada, pero ¿por qué esto te interesa y esto otro no? Porque esto para mí es muy lindo y esto no me gusta y ya está, sin mucha explicación, ¿verdad? O sea que yo creo que con trato con los indígenas o las curadurías, el trato con cualquier artista, porque para los artistas también la figura del curador es un tipo que edita su obra, interviene en su obra, manipula en el buen y mal sentido del término su obra, enganchándole en otros contextos y otros discursos, y es lo mismo que pasa también con la cuestión indígena, ¿verdad? Por supuesto, cómo se maneja el respeto, al otro siempre, sea indígena o sea otra persona, ¿verdad? Y yo creo que una de las formas más respetuosas es tratarle de tú a tú, desde mi diferencia, asumiendo que somos profundamente diferentes y asumiendo la absoluta asimetría del relacionamiento, porque en el fondo esa asimetría es la que produce todos los desencuentros y todas las cuestiones. Y mientras las sociedades latinoamericanas, y reitero por qué digo latinoamericana, porque es lo que conozco, latinoamericanas no sean capaces de crear condiciones equitativas de participación, los indígenas están siempre en una situación subalterna, inequitativa y asimétrica en relación. Entonces es muy difícil a cierto nivel trabajar una participación, como una ficción de igualdad que en la vida real no existe. El indígena siempre está sometido a relaciones de explotación, de expoliación, de invisibilidad, de saqueo de sus tierras, ¿verdad? Continuamente. Entonces de pronto entra en una cena, bueno, vos haces cosas bellas, cosas lindas, bueno, ¿cómo se conjuga eso? Va a ser contradictorio. Yo creo que sobre una situación asimétrica, uno haga lo que haga con los indígenas se va a equivocar. Y hablo desde el punto de vista político. A mí me tocó trabajar como ministro de Cultura, con culturas y bueno, ¿qué políticas indígenas? Siempre no había ninguna garantía de que algo quede mal. ¿Por qué? Porque el contexto es asimétrico. Entonces, las políticas siempre van a ser torcidas. Pero haga lo que haga, uno se va a equivocar. Yo prefiero equivocarme por hacer, ¿verdad? Porque si no es de nuevo la omisión, la exclusión, la invisibilización del otro. Y prefiero nomás jugarme, yo digo como muchísimos curadores, jugarme, bueno, equivocarse. Y muy posible que uno se equivoque. Casi diría, se va a equivocar de todas maneras.